Ya. Buenas noches, profesor Oscar. Le vengo a decir con mi papá lo de la historia de él que vivió con el ferrocarril. Bueno, cuando yo era muy niño, tendría por ahí que de 8 o 10 años. Mi mamá o es decir, nosotros nos criamos en un pueblo que quedaba a orilla de la vía férrea, es decir, la carrilera, lo que llamaban la carrilera, los rieles, por donde se transportaba el tren de carga de materiales y el tren de pasajeros. Bueno, ahí veíamos nosotros lo grande, lo inmensamente grande que eran esos trenes de transporte de materiales, de carga. Y veíamos las cargas, por ejemplo, veíamos cargar, decían que cargaban el carbón de piedra, cargaban el arroz, cargaban los abonos de los cultivos. Por ejemplo, allá llegaba, en mi pueblo queda muy cerca la plantación de indupalma, de palma africana. Entonces esa palma africana la abonaban con un abono que traían en los ferrocarriles. Y eran unas locomotoras que medían aproximadamente, o tenían 50, 60, 70 vagones, que son del tamaño de un container. Son vagones que vienen cargados de muchísima carga, de muchísimos materiales. Ese era el tren de carga. Era una hermosura ver uno eso, y eso era un sueño, uno ver un tren de esos y poderlo uno hasta palpar, poderlo tocar, porque ellos paraban ahí en el pueblo, en la estación que había en el pueblo. Ellos hacían paradas ahí. A veces cuando venía otro tren de carga en contravía, pues tocaba lo que llaman enswitcharse, para que el otro tren pudiera pasar y no ocasionar un accidente. También conocí y monté en un tren que llamaban el autoferro. El autoferro era como ver ahora dos vagones de Metrolínea, aquí en Bucaramanga, en el centro de Bucaramanga. Era más o menos parecido así, porque eran dos vagones, pero con silletería y todo muy bonito, y era un medio de transporte muy económico y muy seguro y muy rápido. Había otro tren que llamaban el Palito. Era un tren que tenía aproximadamente 10 vagones. El Palito era otro tren de pasajeros y de carga, ¿sí? Había otro tren que llamaban el tren de lujo, también de pasajeros y de carga. Entonces eran tres formas de poderse transportar uno en los ferrocarriles, en esos tres vehículos de transporte de personas. Y había un pequeño carruaje o carro que era del tamaño el tamaño de un carro pequeño, puede ser el tamaño de un taxi, que le llamaban gasolina. Ese carrito era para transportar obreros, para cuando había mantenimiento de las vías férreas. Esa es la historia mía de que y nosotros pues nos transportábamos, fuimos varias veces a Barranca, del pueblo ahí, eso fue en San Alberto, un pueblo cerca de San Alberto, a Barranca. Íbamos a Aguachica, llegábamos allá a la estación de ferrocarril de Gamarra. Para llegar a Aguachica llegábamos a esas estaciones. San Rafael de Lebrija, Sabana de Torres. Esa es la historia mía. Era muy pequeño, pero sí alcancé a montar en esos trenes que les cuento. Gracias. Bueno, chao, profesor.